Luis Antonio Robles, Juan Gregorio Palechor, Domingo Bencos Biojó y Celia Omensa Velasco. Estos héroes desafiaron las cadenas de la opresión y el prejuicio. La voz de Robles resonaba desafiando las normas sociales y raciales al convertirse en el primer afrocolombiano en pisar el poder político. A su lado, en los oscuros recovecos de la lucha indígena, se alzaba la figura de Palechor, líder nasa, cuyo coraje y determinación eran tan vastos como los mismos horizontes que defendía. Se enfrentó a la voracidad de las empresas extractivas y al desdén del gobierno colombiano en una batalla sin cuartel por la autonomía y los derechos de su amada tierra. Y en el corazón mismo de la lucha contra la esclavitud y la opresión se erigía Biojó, que con un espíritu indomable desafió la traición y la persecución para liderar a los cimarrones en una revolución sin par, cuyos ecos resonarían por siglos en las almas de los hombres libres. Finalmente, Celia Omensa Velasco, una lideresa nasa contemporánea, ha elevado su voz ante el mundo, denunciando la violencia y la persecución contra los líderes indígenas en Colombia. A continuación, les contaremos brevemente un poco la historia de estos grandes personajes, que con su valentía y legado demuestran cómo el activismo indígena y negro desafió las estructuras de poder existentes y contribuyó a la construcción de una concepción de ciudadanía más inclusiva y diversa, destacando la importancia de reconocer y valorar la identidad cultural de las comunidades indígenas y negras en el país. En el tejido histórico de Colombia, Luis Antonio Robles se erige como una figura emblemática. Nació en 1849 en Camarones, Riohacha. Fue el primer afrocolombiano en dejar una huella indeleble en el ámbito político y educativo del país, desafiando las normas sociales y raciales de su época. En 1876, Robles rompió barreras al ser elegido como el primer congresista afrocolombiano. Durante su mandato enfrentó al racismo con dignidad. Cuenta la historia que durante una sesión, cuando un parlamentario exclamó «Se ha oscurecido el recinto», al verlo entrar, Robles respondió «Yo no tengo la culpa de ser negro. La noche imprimió su manto sobre mi epidermis, pero aún blanquean los huesos de mis antepasados en las bóvedas de Cartagena por darle la libertad a muchos blancos de conciencia negra como usted». Más allá de la política, Robles fue un pionero en la educación, cofundando la Universidad Republicana en 1890 y como rector de esta institución enfrentó el sabotaje y la discriminación por parte de la clase criolla blanca, ya que era inconcebible que un negro ejerciera este tipo de cargos. La vida de Luis Antonio Robles es un faro de inspiración y un recordatorio del poder del individuo para impulsar el cambio. Como primer afrocolombiano en ocupar posiciones de liderazgo político y educativo en Colombia, Robles no solo desafió las convenciones de sus tiempos, sino que también sentó las bases para la igualdad y la justicia social. Juan Gregorio Palechor, líder indígena colombiano, nació en 1912, trascendió las páginas de la historia para convertirse en un faro de esperanza y dignidad para su comunidad, los nasa. En un país inmerso en los vaivenes del siglo XX, donde la lucha por los derechos se tejía con los hilos de la violencia y la injusticia, Palechor emergió como un defensor inalcanzable de los valores indígenas y la justicia social. En medio de un escenario marcado por la expansión colonial, la explotación de recursos naturales y el conflicto armado, Palechor se alzó como un bastión de resistencia, desafiando las normas establecidas y proclamando una visión de ciudadanía que abrazaba la riqueza cultural. Palechor defendió con fervor una ciudadanía inclusiva, que honraba y valoraba la diversidad de Colombia. Su liderazgo trascendió las fronteras de su comunidad al liderar movimientos de resistencia y protesta pacífica, desafió las estructuras de poder establecidas, enfrentándose a las empresas extractivas y al gobierno colombiano en la defensa de la autonomía y los derechos territoriales de su comunidad. Para Juan Gregorio Palechor, la tierra era mucho más que un recurso. Era el hogar sagrado de su pueblo, un vínculo ancestral que debía ser amado y protegido. Su legado nos recuerda que la lucha por la justicia y la dignidad trasciende generaciones. La lucha en contra de las estructuras de poder es principalmente contra el racismo dentro de la cultura colombiana. Una persona a la cual fue muy importante para esta lucha fue Domingo Bencos Biojó. Nacido en Guinea-Bissau, fue raptado por traficantes portugueses que lo vendieron y enviaron a Cartagena de Indias. Bencos fue un reconocido líder del Palenque de la Matuna y se estableció en el lugar que hoy se denomina San Basilio del Palenque. Allí organizó un ejército con indios y negros cimarrones. Dirigió exitosamente por varios años la resistencia cimarrona, logrando que las autoridades de Cartagena, por medio de acuerdos de paz, les reconocieran a los palenqueros algunos derechos y libertades, como establecerse cerca de la ciudad y tener la libertad de movimiento por la región. Debido al notable liderazgo ejercido por Bencos Biojó y al temor que él causaba entre los esclavistas, el gobernador español García Girón
recurrió a la traición para capturarle y ordenar su ejecución pública en Cartagena el 16 de marzo de 1621. Sin embargo, figuras como Bencos Biojo fueron fundamentales en la conformación de poblaciones libres y autónomas, las cuales terminaron con la abolición de la esclavitud en Colombia en 1851. Celia Umensa Velasco es una lideresa nasa de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y la coordinadora jurídica del resguardo de Tacuelló. Tiene 48 años. Fue la primera indígena colombiana que habló ante el Consejo de Seguridad de la ONU en el debate sobre mujeres, paz y seguridad, el 21 de octubre de 2021. En esta instancia reclamó la exigencia e importancia de la implementación del acuerdo de paz que, por no cumplir con lo pactado, grupos guerrilleros se están rearmando. También cuestionó la presencia estatal en los territorios, la cual se limita a la militarización para defender poderosos intereses económicos, y denunció que en Colombia cada semana es asesinado un líder indígena. Efectivamente, según el informe de la ONG Global Witness, que está dedicada a documentar y denunciar oleadas de amenazas, violencia y asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente por todo el planeta, presentado en septiembre del año 2023, Colombia encabezó la clasificación mundial con 60 asesinatos en 2022. Según Indepaz, al menos 37 líderes indígenas fueron asesinados en Colombia el año pasado. Celia lucha por los derechos territoriales del norte del Cauca y explica que su pueblo ha sido asesinado por proteger los ríos, selvas, flora y fauna de su territorio. Rescatamos lecciones eternas de resistencia, educación y lucha por la justicia. Estos personajes pilares de la historia colombiana nos enseñan que a pesar de las adversidades, la dignidad y la libertad pueden florecer cuando defendemos incansablemente nuestros derechos y valores. Robles nos inspira con su liderazgo en política y educación, demostrando que el cambio social es posible desafiando las ideas que perpetúan las represiones estructurales. Palechor defendiendo su tierra y cultura ante la amenaza de los poderes económicos extranjeros y los estados represores. Biojo con su revuelta cimarrona ejemplifica la inquebrantable lucha por la libertad por encima de lo que el orden establecido considera como normalidad. Y Umensa Velasco, enfrentando amenazas con coraje, subraya la urgencia de proteger nuestros derechos y territorios de aquellas instituciones que solo la usan para su beneficio. Unidos en su lucha, estos 4 titanes, cada uno desde su trinchera, tejiendo los hilos de la esperanza y la dignidad, recordándonos que el verdadero poder reside en el corazón de aquellos que se atreven a desafiar las injusticias del mundo y soñar con un futuro de igualdad y libertad para todos los pueblos de Colombia.